para los que habían pronosticado que no se iba a conocer, que no iba a pasar, y que estábamos incumpliendo, se volvieron a ponchar de nuevo este año. Con esta aprobación, en el día de hoy, el gobierno recibirá un total inmediato de 158.5 millones de derechos especiales elegidos, equivalentes a 249 millones de dólares. De ese monto, asimismo, como señalé hace algunos días, con la aprobación de esta carta de intención, esto permitirá que en lo que resta de este año y de este mes, el país, el gobierno, recibirá recursos adicionales por más de 530 millones de dólares, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que si sumamos lo que están entrando hoy, estamos hablando de cerca de 800 millones, 700 y un tanto cercanos a los 800 millones, los cuales también contribuirán a la estabilidad de la tasa de cambio y la economía en general. Esto quiere decir, como señalamos, que los que estaban apostando a pescar en ríos revueltos y a creando expectativas negativas a los generadores de divisas y a los agentes de cambio y a los bancos comerciales para que movieran el tipo de cambio se van a ponchar también. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional verificó que se cumplieron con bastante holgura las metas monetarias cuantitativas, tanto en lo que respecta a las reservas internacionales netas consolidadas como a los activos internos netos de este Banco Central. En adición, las autoridades monetarias han cumplido con el compromiso de presentar un plan de transición en la estrategia de política monetaria hacia un esquema de metas de inflación para el año 2012, mientras que al mismo tiempo el gobierno ha venido cumpliendo con la ley de recapitalización del Banco Central, que no es verdad que solamente han entregado 4 millones, que busquen la contabilidad del Banco Central y se la pueden pedir al Contralor, que recibimos 6.4 millones por 6.400 millones de pesos del Ministerio de Hacienda al mes de agosto. Al mes de agosto. No es cierto que no hayamos recibido los 4.000 millones. Pueden inventar. Los inventólogos pueden hacerlo y darse gusto, pero la verdad es que el Banco Central en su contabilidad tiene registrado haber recibido del Ministerio de Hacienda los 6.400 millones correspondientes a lo que estaba programado de intereses, y completará la totalidad dentro del contexto del acuerdo con el fondo, de acuerdo al plan financiero establecido, la cual esta es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. En lo que respecta a las metas del déficit fiscal,
tanto la del gobierno central, señor viceministro, tanto la del gobierno central como la del sector público consolidado, ambas se cumplieron con márgenes favorables. Al cierre del primer semestre del año, el déficit del gobierno central fue por debajo de lo que estaba acordado con el fondo, de 29.741 millones de pesos, monto inferior a la meta de 30.400 millones que estaba establecido en el acuerdo con el fondo. Es decir, el gobierno cumplió. Por otra parte, el déficit del sector público consolidado, es decir, el que comprende el sector público no financiero, gobierno y sus entidades, y el sector público financiero, registró un monto de 44.394.86 millones en la primera mitad del 2010, cifra que está por debajo de los 45.300 millones que fueron fijados como meta para el cierre de junio. También se cumplieron con holgura. Asimismo, se destaca el hecho de que el déficit cuasi fiscal del Banco Central como proporción del producto en el 2010 será inferior al del pasado año. No es verdad que el déficit era de 80.000 millones, como viene pronosticando, ni de 60.000 millones. El gobierno va a cumplir puntualmente con su obligación acordada con el fondo en términos de 2.4% de déficit con el gobierno. Un monto que no es tan significativo si se compara con los déficits que tiene toda América Latina. Estimados amigos, permítanme ahora darles las buenas noticias de que cifras preliminares que se han calculado para el sector fiscal revelan que el gobierno ha cumplido además con todos sus compromisos que estaban establecidos en el acuerdo con amplia holgura, como les señalé. Específicamente, al cierre de septiembre, el déficit del gobierno central fue aproximadamente 4.600 millones menor a la meta programada en el acuerdo, registrando un monto de 32.569.28 millones. Es decir, que también en septiembre se quedó con holgura de 4.000 millones, 4.600 millones. Al considerar el sector público consolidado al mes de septiembre, la holgura de incumplimiento es aún mayor, unos 7.000 millones por debajo de la meta, lo cual dista mucho, de nuevo, de las cifras astronómicas y horóscopo por personales que han venido propagando de que el déficit andaba por más de 60.000 millones, algunos economistas, de forma errada y descontextualizada, a fin de crear expectativas negativas, pensando más en asuntos políticos que en asuntos de la economía y del país. Como lo avalan las cifras precedentes, el dinamismo exhibido por la economía dominicana se ha sustentado en el impulso de la demanda interna a través de la política monetaria y la política fiscal. Como era de esperarse, el mayor crecimiento se ha traducido en requerimiento de bienes importados, un entorno en que la demanda externa de nuestros principales socios comerciales se encuentra un tanto rezagada. Al mismo tiempo, durante este periodo, el país ha sido receptor de importantes flujos de recursos externos que han repercutido favorablemente en la actividad económica.